Los candidatos desde la academia. Hoy con Rafael Pardo. Un espacio para que usted se informe y decida por Bogotá. Una alianza de La Silla Vacía, la Universidad de Sergio Arboleda y Cable Noticias. Buenos días a todos los televidentes, a los estudiantes de la Sergio Arboleda y a los usuarios de lasillavacía.com. Estamos aquí en un nuevo programa de nuestra serie de conversaciones desde la academia con el candidato a la alcaldía por Bogotá, Rafael Pardo, que va por el Partido Liberal y el Partido de la U. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, voy a comenzar con una pregunta sobre su vida. Usted ha sido el primero en muchas cosas, el primer ministro de Defensa Civil, el primero en diseñar una política de sometimiento al narcotráfico, el primero de la coalición uribista en denunciar la parapolítica en el Congreso. ¿Cómo ha sido esas primiparadas? Cuéntenos. El primer ministro de Trabajo. El primer, sí, después de que primer ministro de Trabajo que trabajó. No, después de que se restableció el ministerio que no existía. Ah, bueno, muy bien. Entonces, sí, ¿cómo han digamos, sido esas primiparadas? la alcaldía no va a ser mi primer empleo. Ah, bueno, muy bien. Eso es claro. Tengo varios años de experiencia en temas y en cargos en los cuales, pues, siempre hubo unos retos muy grandes. Cuando empecé la vida pública, me encargaron de un programa de desarrollo rural que se llama Plan Nacional de Rehabilitación, que no tenía un peso para las zonas de violencia y era, digamos, de alguna manera un plan retórico. Yo logré convertirlo en un plan que tenía el 15% de la inversión pública nacional, creando unos sistemas de participación comunitaria en la decisión de los proyectos en las zonas de violencia. Después me encargan de lo que antes se llamaba consejero de paz, ahora se llama... Claro, la negociación con el Alto MS9. No, claro, comisionado. Eso me faltó en una de las primeras cosas. pero me encargan de una negociación en la cual no había política y nadie creía en la negociación. Entonces, estructuramos una política y logramos empezar unos procesos y terminar unos procesos de paz que hasta ahora, esperamos que haya otros pronto, pero hasta ahora son los únicos que han tenido principio el del M19, y fin, EPL y otros grupos. Entonces, pues he tenido siempre unos retos que la gente, digamos, piensa que son imposibles. La gente pensaba que era imposible que Escobar se acabara. Incluso pensaban que Escobar iba a ser presidente de Colombia. Bueno, miren dónde está. Entonces sí he tenido retos y he podido, con equipos disciplinados, con trabajo organizado, con metas medibles, poder cumplir esos retos. Hablando de Pablo Escobar, él se fugó de la catedral cuando usted estaba de ministro y a usted casi lo tumban en el Congreso en ese momento, y el que más lo defendió fue Álvaro Uribe, curiosamente. El doctor Álvaro Uribe fue el que me defendió, para como que senador. vea a Miguel Ceballos. Así es la vida, doctor Pardo. En ese momento. La política es dinámica. ¿Por qué no nos cuenta muy brevemente cómo vivió usted ese momento tan difícil? No, terrible, pues yo lo he escrito, entonces. Realmente, lo siguiente. Escobar está en una cárcel en Envigado, que se llama La Catedral. Por eso, para personas que no habían nacido en esa época como ustedes, es importante decirles, porque a veces me acusan en Twitter, dicen, responda por lo de la catedral. Entonces muchos de ustedes piensan, es que yo construí una catedral y hubo sobrecostos en la... No, la cárcel se llamaba La Catedral. En esa cárcel estaban recluidos 20 más o menos lugartenientes de Escobar y Escobar que se habían entregado voluntariamente a la justicia en la política de sometimiento. Había en Medellín otra cárcel de extraditables donde había otros extraditables, los señores Ochoa y unos entonces paramilitares ahí. Empezaron una semana antes de la fuga una serie de informaciones. La cárcel la controlaba el Ejército, la Cuarta Brigada y el Ministerio de Justicia. Y tenía un círculo periférico de la policía. Empezaron informaciones previas muy preocupantes de que en la cárcel estaba Escobar asesinando personas. Es decir, terrible. Pero básicamente Escobar lo que estaba haciendo, y eso se vio después, era
extorsionando a sus antiguos socios. O sea, se dedicó a extorsionar a sus antiguos socios, les exigía dinero y los hacía ir a la cárcel y después los mataban a algunos ahí y a otros afuera. Eso empezó como a generar mucho ruido y se reforzó la seguridad por parte de la Cuarta Brigada y digamos una semana después de las primeras informaciones, se tomó la decisión con el presidente Gaviria de sacar a Escobar de esa cárcel y mandarlo a una guarnición militar. Para sacar a Escobar de la cárcel y tener todas las precauciones para que no hubiera filtración, en ese momento era muy complicado todo el tema de la fuerza pública, había muchas sospechas de filtración, de compra, como se vieron. Entonces yo ordené enviar al batallón de fuerzas especiales del ejército, que estaba acantonado en Bogotá, en un transporte a que ellos hicieran la operación de sacar a Escobar y llevarlo a una guarnición militar. Mientras eso ocurrió, se filtró la información y se acuarteló Escobar con la guardia que estaba al sueldo de él. Y afuera el ejército, digamos, sin tener mayor información. El viceministro de Justicia estaba ahí al frente de la situación, Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, claro. Exacto. Y Eduardo Mendoza entró a la cárcel y ahí lo secuestraron. Entonces ya la operación dejó de ser una operación de traslado de un preso y se volvió una operación de rescate de rehenes con todas las condiciones que tiene una operación de fuerzas especiales así. Cuando las fuerzas especiales operan, Escobar se había fugado. Se había fugado con la complicidad de, primero, la guardia que estaba al servicio de él, segundo, de la guardia periférica, que era el ejército, y de la guardia siguiente, que era la policía. O sea, se escapó y eso fue, pues, por supuesto, una debacle política. O sea, la realidad... Después vino, mejor dicho, fue asesinado por la fuerza pública, después... No, usted está equivocado. Fue dado de baja. Dado de baja, sí, perdón. O sea, aquí estamos en una universidad y hay que usar los términos apropiadamente. Fue dado de baja, perdón, muchachos. Sí, porque la fuerza Sí, pública claro, tiene la legitimidad y la responsabilidad de capturar criminales o darlos de baja si se resisten. Yo hago la aclaración porque obviamente fue bajo el mismo gobierno, en esto hay que ser balanceado políticamente. En el gobierno del presidente Gaviria, pero le cuento, escapa, pero es dado de baja. Exacto, en el mismo gobierno. entonces escapa. Eso fue durante toda la noche. Yo a la madrugada le presenté al presidente Gaviria mi renuncia y me dice, el presidente Gaviria es muy práctico, dice, pues sería lo lógico, pero eso no me sirve a mí, no le sirve al gobierno y no le sirve a usted. Entonces no se la acepto. Inmediatamente me fui al Ministerio de Defensa y empezamos a organizar lo que sería el bloque de búsqueda, que era un cuerpo con dos cabezas, una de ejército y una policía. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas tenían que estar involucradas en ese propósito. La policía sentía que la habían excluido de la vigilancia de Escobar y que por eso se había escapado. Y el ejército sentía la necesidad de participar en la persecución del cartel de Medellín porque pues, se había fugado de su círculo de seguridad. Entonces organizó ese grupo que realmente se llama Comando Especial Conjunto. Lo primero que me dicen los militares es, eso es un fracaso. Nunca ha habido una organización militar en la historia que tenga dos cabezas. Entonces les dije, no, son dos cabezas, es una, soy yo. O sea, tengo dos grupos, pero la cabeza soy yo. Y efectivamente, desde ese momento, tuvimos mucho apoyo del gobierno de Estados Unidos en inteligencia, aviones de inteligencia, recursos de inteligencia, muchos gobiernos ayudaron en eso, pero esencialmente era policía y ejército. Desde ese momento yo duré 1 año y medio, toda la semana, los domingos a mediodía, me iba a Medellín hasta medianoche a revisar cómo iba el proceso de desmantelamiento, que terminó con el desmantelamiento de todo el cartel, la entrega de los que quedaron y la baja
del jefe del cartel que era Escobar. Yo le voy a hacer una pregunta. Si han visto una película que se llama Narcos, yo no la he visto. La Netflix. Sí. Ahí sale eso. No sé, yo no sé en qué capítulo. No, hay que ver Netflix también, porque eso es lo que ven los muchachos hoy, doctor Pardo. Le voy a hacer una pregunta no tan académica para que no me vaya a regalar. Para reivindicarse. Esta no era académica. Le voy a hacer una pregunta más anecdótica. En la época en que el doctor Pardo entra al gobierno se hablaba mucho, muchachos, del Kinder de Gaviria. ¿Usted era parte del Kinder de Gaviria? ¿Por qué Gaviria nombró gente tan joven? Y yo creo que es un mensaje muy interesante. Con poca experiencia, muy bien formada, porque el doctor Pardo tenía un antecedente académico importante. Entre otras cosas, usted vi que en la reseña que hizo Juanita, estudió planeación urbana. Yo creo que más adelante es importante mencionarle eso a los muchachos. ¿No fue un riesgo muy alto del presidente Gaviria escoger gente tan joven, sin experiencia alguna en el gobierno, y darles cargos tan importantes como los que estuvo En eso empezó el presidente Barco, y empezó por circunstancias políticas no previstas. También, claro. El presidente Barco empezó un gobierno, en ese momento los gobiernos eran compartidos, todos los gobiernos eran de liberales y conservadores. Entonces le ganaba el liberal al conservador y después los dos juntos gobernaban. Eso Barco lo acabó y dijo, aquí tiene que haber una democracia donde el que gana, gana, y el que pierde es la oposición y vamos a respetar la oposición. Entonces Barco empezó su gobierno, digamos, solamente con figuras liberales, pero venidos muchos de la política. Y empezaron a caerse uno tras otro. O sea, los 3 meses de gobierno de Barco se habían caído por distintos tipos de escándalos o de situaciones, o los había votado el presidente, unos 6 ministros. Entonces, Barco empezó a darle oportunidad a personas que no tenían experiencia política. Yo era uno de ellos. Entonces yo entré al gobierno sin conocer al presidente, yo no lo conocía, y me encargaron del plan más importante de desarrollo regional. Después, quien estaba de consejero de paz era Carlos Sosa, renuncia a la consejería, y Barco resuelve nombrarme a mí y no a personas que tenían una trayectoria en ese sentido. Pero no solo mi caso, Gabriel Silva, por ejemplo, también se formó en ese gobierno, o Ricardo Santamaría. Y después, Gaviria. Bueno, Gaviria era el ministro de Hacienda. Muchos entramos al gobierno de Gaviria, entonces ya no éramos tan jóvenes, pero sí más, Rafael, más que el promedio. Durante buena parte de su vida, usted se ha dedicado a tratar de contribuir a superar el conflicto armado. Ha escrito 5 libros sobre la guerra y la paz, fue consejero de paz con el M-19. Sí. Precisamente en este momento... ¿Cuántos ha leído, Juanita? 2. 2. Es que son como unas enciclopedias, la historia de las guerras es impresionante. Es que ha habido ya los van a leer, doctor. Pero... Ha habido mucha guerra aquí. No, me importa es que los compren. Exacto. No que los lean. No que los lean. Justo en el momento en que se vislumbra un proceso de paz que puede terminar de manera exitosa, usted le apuesta a la ciudad, no a meterse en el tema del conflicto armado. ¿Por qué esa decisión? No, la decisión, o sea, no es una decisión mía. El presidente conforma un equipo de negociación que me parece óptimo. Durante mi estadía en el gobierno, tuve ocasiones de intercambiar opiniones, pero el equipo de negociación del gobierno es óptimo y hay que hacer confianza en ellos. Eso me parece perfectamente Pero ¿cómo natural. migra de ese tema en el que usted tenía una trayectoria bastante grande a interesarse en los temas de la ciudad? ¿Cómo fue ese salto? Pues yo tuve una circunstancia muy excepcional, que fue, o sea, aunque en todos mis cargos siempre he tenido que ver con Bogotá, el tema de narcoterrorismo era esencialmente controlar o tratar de controlar el terrorismo en Bogotá. El tema del Ministerio de Trabajo era esencialmente formalización de empleo en la ciudad. Cuando destituye el procurador a Petro y el presidente Santos me nombra encargado de la alcaldía, ahora dicen que por eso estoy inhabilitado. No, eso es falso, eso es una calumnia de la oposición. Estoy un mes encargado de la alcaldía y me doy cuenta de lo mucho que se puede hacer en la alcaldía. Yo he estado en cargos nacionales donde, digamos, uno toma decisiones y acaba viéndolas en estadísticas después, ¿cierto? En la alcaldía uno toma una decisión y por la tarde ve si ocurrió o no.
cambia una ruta de bus y ve si el bus está funcionando al día siguiente. Entonces, me pareció realmente muy impresionante esa capacidad de cambiar las cosas que hay en la alcaldía. Y me sorprendió muy negativamente que la alcaldía de Bogotá no hiciera lo que se puede hacer. O sea, está enfrascada la actual alcaldía en una situación de inmovilidad absoluta. Cualquier decisión implica que tiene que haber memorandos entre 4 o 5 secretarías para cambiar un andén. O sea, cambiar un andén, un separador, o sea, modificar un andén requiere que haya un concepto favorable del IDU, que tiene que ser un contrato, un otro sí al contrato para que cambien el andén, de malla vial, de si hay un árbol por ahí cerca del jardín botánico, si hay un poste, entonces Codensa tiene que opinar. Entonces, eso acaba haciendo que cualquier decisión en esa burocratización acaba, digamos, o no tomándose, o tomándose en 6 meses. A mí me pareció realmente apasionante que si uno tiene la capacidad ejecutiva, la decisión se ve por la tarde. Vamos a hablar más de lo programático más tarde, pero en ese mes, ¿qué pudo hacer usted? Pues muy poco, en un mes se hace muy poco, pero le dio lo suficiente para que se le prendiera la chispa de ser alcalde. Para ver lo que se puede hacer en la ciudad, lo que se puede hacer en la ciudad con decisión, con voluntad, con eficiencia, con gerencia. Y en ese mes, ¿cómo trató los problemas con la gente de Petro? Porque toda la gente que Bueno, me renunciaron todos, cuando yo llegué estaban todos renunciados. Y después volvieron. Entonces yo dije, yo trabajo con el que quiera trabajar y después retiraron las renuncias. Entonces, pues yo estoy acostumbrado a trabajar con la gente que está en las instituciones. ¿No los hubiera cambiado? Pues digamos, algunos sí, pero digamos... Pero, a ver, a mí me nombraron ministro de Defensa y yo era el único civil en una organización de 200,000 uniformados. Por lo tanto, pues yo sé cómo trabajar con las personas que están en esa organización. No soy como, claro que ahora no está de moda el tema de los toros, pero no soy como los toreros que llevan la cuadrilla y solo pueden hacerlo con su cuerpo. Yo trabajo con quien está. Entonces, en eso pues no hay misterios. Rafael, a ti mucha gente te ha definido como un político intelectual. Una persona, citando a Keynes, decía, no, es que es una persona capaz de plantear una idea y desarrollarla con todas sus consecuencias. ¿Cuál es tu idea para Bogotá? La idea para Bogotá primero es que Bogotá sea una ciudad segura. Puede ser elemental el tema, pero Bogotá no puede hacer nada si no es segura y yo estoy en la decisión y en la capacidad de hacer de Bogotá la ciudad más segura de Colombia y una ciudad tan segura como la más segura de América Latina. ¿Y cómo lo haría? Eso es posible hacerlo. Y es posible hacerlo, primero, con liderazgo. O sea, el alcalde tiene que liderar, y tiene que liderar un pacto por la seguridad. Tiene que poner en orden a la policía con la fiscalía. Eso es fundamental. Yo no sé si aquí hay estudiantes de Derecho. ¿Hay estudiantes de Derecho? Que levanten la mano. ¿Tan poquitos? Esta no es una universidad de abogados. ¿De abogados? Lo fue. ¿Ah? Ahora es más de político. Bueno. Debe ser por el decano. ¿Qué es lo que pasa con el tema de seguridad? Primero, que la impunidad es asombrosa. O sea, la impunidad tiene mucho que ver con razones técnicas o de infraestructura. O sea, más que por leyes nuevas o viejas. Es decir, yo no sé si alguno de ustedes ha estado en una URI, espero que no sea conducido a la URI, sino que hayan ido a visitarla. Bueno, si alguna vez van, espero que en condiciones de libertad académicas, examinen la capacidad que tiene de personal la URI. La URI de Engativá es una de las 2 que funciona de noche en Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, y 2 funcionan. Tiene un fiscal y 2 miembros de la policía. Le llegan 40 o 50 casos por noche. Tiene, la mitad de esta sala dividido en 2. Una reja, hay 40 mujeres y 50 hombres durmiendo. Tenía personas detenidas en el parque de enfrente, amarradas con esposas a columpios y a juegos infantiles. Un juez dijo, suéltenos, lo soltaron, pues claro, indigno tenerlos así. Pero entonces la impunidad es una impunidad técnica. Entonces un fiscal no tiene apoyo por la noche de medicina legal, no tiene vehículo para hacer ningún tipo de procedimientos.
Pero la fiscalía es autónoma, ¿cómo haría usted ese pacto con el fiscal? Pero es que es un problema de infraestructura, primero. Y segundo... Cuando fui viceministro de Justicia eso era muy difícil, doctor Pardo, Y segundo, convencer al de fiscal decisión. de que cambie las decisiones y que tome las decisiones, y aunque usted tenga plata en Bogotá, usted el fiscal no le puede recibir plata, entonces ¿cómo lo haría? Sí, el fiscal, claro, puede hacer un convenio con la fiscalía. Convenio, pero no le puede entregar plata. No, pues, Nosotros decir, luchábamos mucho tiempo para crear Bogotá URI. tiene un fondo de y era muy seguridad que difícil. gasta la plata muy mal. Miren qué la gasta. Miren qué la gasta. Eso. Puede hacer, en el fondo de seguridad, ¿qué hacen? Le pagan la gasolina a la policía, malgastan la plata en quién sabe qué, le apoyan al ejército y 0 pesos para Pues la fiscalía. gasolina es nacional, ¿no? La 0 policía pesos se para la mueve con la fiscalía. gasolina que le dan los alcaldes, no solo en Bogotá. 0 pesos para la fiscalía. Y la fiscalía es lo que asegura que haya justicia. Entonces, eso es lo primero, porque la gente en Bogotá no cree que valga la pena denunciar. Da ¿Por miedo. qué? Porque no hay reacción. O si hay una denuncia porque le pasó algo, le roban el celular o alguna cosa, pone la denuncia y acaba siendo, de alguna manera, enredado o empapelado por poner la denuncia. Entonces le llega un telegrama a la fiscalía que se presente a las 10:40 en la sede no sé qué, que no, bueno, eso es un tema bastante complejo. Cuando hay denuncias en temas de barrios, que la señora denuncia a dónde venden droga, pues sueltan a la persona a la media hora y queda la señora con un enemigo. Muchos presidentes de Junta de Acción Comunal que han denunciado, los han obligado a irse a los barrios o los han amenazado, les han pegado tiros por eso. Entonces, eso hay que recuperarlo porque si no, no hay forma de recuperar la seguridad. Entonces, mi concepto de seguridad en Bogotá es, primero, liderazgo. Segundo, yo voy a ser alcalde, yo no voy a ser el jefe, el ministro de Defensa. Entonces, otros candidatos lo que le dicen a uno es, ¿cómo recuperar la seguridad? Ah, no, que me den más policía. Pero eso no depende de la alcaldía. Bueno, el alcalde es jefe de policía. Sí, pero no puede decir que haya 5.000 policías más. Ah, no, pero es el O jefe sea, de y policía, yo es sé lo que- responsable de la seguridad. Por eso le digo que yo soy el líder, pero lo que no puedo decirles es que me den 5.000 policías más y que la seguridad está mal. Por eso. Eso es lo que dice Peñalosa, es lo que dice Clara. Pacho Santos no solo dice que quiere más policías, sino que quiere cambiar las leyes. Quiere cambiar unas leyes y que va a pedirle al Centro Democrático, que es minoría en el Congreso, que va a cambiar las leyes, por ejemplo, de legalización de la droga. No. Es decir, si uno es responsable con las propuestas, tiene que ser responsable con lo que puede hacer para el cargo al cual se está Pero proponiendo. usted sí se apoyaría al Partido Liberal, ¿cierto? Y de la Unión. No, pues yo la no estoy Unidad. proponiendo gobernar, no estoy proponiendo que para gobernar tengan que cambiar las leyes. Yo voy a gobernar con las normas que hay y con la policía en los números que hay. O sea, no dependo de mi propuesta de que me den 10.000 policías más, no. No aumentaría el pie de fuerza, El pie de fuerza de la policía no lo puedo aumentar, es que no lo aumentaría, no. pero puede pedir que lo aumente. ¿Y qué? ¿Qué saca? ¿Eso es responsable? No, el candidato es usted. No, díganos qué pero saca. le digo, pedir que... Claro, y eso no es una depende- respuesta de la ciudadanía. No, es. pero los alcaldes de Bogotá es el segundo puesto en importancia y influye. Sí, que pídele a la policía 10.000 hombres a ver si primero los tiene, segundo si tiene el presupuesto, tercero si se lo aprueban en el Congreso, cuarto convocar a hacer la convocatoria a los que van a entrar, quinto prepararlos. Se demora Pero 3 entonces, ¿sí años. pide o no para, pide? para ir No, es que redondeando, no, para ir no, es que no me redondeando parece este, responsable, o para ir sea. redondeando este punto y poder despedir la transmisión. No, pero yo de Cable tengo más Noticias. temas. No, tenemos más temas. tenemos No, pero es que... tenemos 40 minutos más. No, esto no, tenemos no. 40 minutos más. No hay garantías. Solo para terminar, solo para redondear este tema de la seguridad. Tú Le digo una propones una cosa. policía complementaria Sí, también. pero le Sí, digo una ¿cómo? cosa. La seguridad en Bogotá se empezó a desbaratar desde que salió Antanas Mocus de su primera alcaldía. Antanas Mocus cambió el concepto y es que la seguridad no es solo la policía, sino la gente. Usted tiene que cumplir, usted tiene que asegurar que cumplan las normas. Eso es cultura ciudadana. Los siguientes alcaldes dijeron, seguridad, no, que nos den más policía. Peñalosa, por ejemplo, para hablar en nombre propio, creó Transmilenio. Hoy Transmilenio es el centro más importante de inseguridad de Bogotá. Es donde más robos hay, donde más inseguridad hay. Porque en todos los diseños que hay, el que le dicen que es el urbanista más importante del mundo, no le metió un centavo a la seguridad en Transmilenio. Y los otros Ni un alcaldes que lo centavo, sucedieron tampoco. no, pero él hizo los contratos. Rafael. Entonces, mire, yo vengo de Panamá donde hicieron el metro. ¿Sabe lo que hicieron al estructurar el metro? De la financiación del metro sacaron la seguridad para la policía del metro. Sí, eso sí es pensar en seguridad. Decir que lo arregle la policía me parece que es simplemente
quedarse con el premio de arquitectura, pero no asegurar que la gente pueda usar el sistema y pueda usarlo con seguridad, que hoy, Transmilenio, es el lugar más inseguro de la ciudad. Bueno, Rafael, con esto despedimos la transmisión con ¿Ya? Cable Noticias. Vamos a seguir aquí con la Universidad Sergio Arboleda y la silla vacía en el programa. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos en este segmento. Los candidatos desde la academia. Hoy con Rafael Pardo. Un espacio para que usted se informe y decida por Bogotá. Una alianza de la silla vacía, la Universidad de Sergio Arboleda y Cable Noticias. Sí, de seguridad. Poco tiempo, ¿no? No es tan fácil. Bueno, estamos nuevamente aquí con el candidato Rafael Pardo en nuestra serie Conversaciones desde la Academia. Rafael, seguimos con el tema de seguridad. Una de sus propuestas es la idea de crear una policía civil o administrativa que dependa más de la alcaldía. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es esa propuesta? Sí, digamos, hay dos niveles en el tema de seguridad. Uno son las infracciones al Código Penal, que implican procesamiento judicial, ya hablamos de eso, implican privación de la libertad si hay responsabilidad, y eso pues fundamentalmente son responsabilidades del sistema judicial, del sistema acusatorio y del sistema penitenciario. Eso es la justicia penal. Pero hay otra serie de normas de comportamiento que no implican pérdida de libertad, sino que su violación implica multas o comparecencia a determinados procesos pedagógicos. Esas son las normas de códigos de policía, código de medio ambiente, de salubridad, y hay muchas normas de convivencia. Esas normas son la base de la convivencia social, del orden urbano, y no hay nadie que las haga cumplir. Yo antes de entrar aquí di una vuelta a la manzana. En la vuelta a la manzana pudimos observar, en todos los postes hay afiches de EPS, de conciertos, de fotocopias. Bueno, eso es una infracción. ¿Quién hace cumplir eso? En el otro lado dice prohibido parquear. Bueno, había 200 carros parqueados enfrente a los letreros de prohibido parquear. Eso es una infracción. En la esquina aquí de la 13 con 76, 74, una montaña de basura ahí que sacan todos los cafeterías, etcétera. Apenas se llena la bolsa de basura, la sacan y la ponen en la esquina. Eso es una infracción. En la esquina de allá había una persona que tenía un animal, un perro, una mascota, que la tenía suelta, la tenía sin precauciones, estaba, pues como todos los seres vivos, haciendo necesidades y no tenía el dueño ninguna precaución, digamos, bueno. En la vuelta de este lado había unas 15 motos parqueadas en el andén, digamos, en un andén sin estar en el sitio. O sea, solamente en la vuelta de la manzana, por lo menos hay 20 infracciones al Código de Policía. ¿Quién las hace cumplir? Nadie. Entonces la propuesta es una propuesta muy específica. Nosotros no usamos en la campaña la palabra clara, no es una propuesta clara, sino su propuesta ¿Por qué? específica. ¿Por qué? ¿Por qué no la usan? Para no distraer al electorado. Es quién hace cumplir esas normas. La policía, por ejemplo, en el tránsito tiene, por supuesto, unas funciones, pero lo demás no es función de la policía. Es función del sistema de inspección, vigilancia y control, que no existe. Inspectores de policía, ¿sabe cuántos hay en Bogotá? Menos de 100. Están en oficinas. Los alcaldes locales tienen funciones de inspección, vigilancia y control. Tienen 120 funciones. Son inspectores de policía los alcaldes locales realmente. Y no tienen ni cómo, ni con quién. Por eso es que las normas urbanas no las cumple nadie. Pero a todo el mundo le parecen legítimas, a todo el mundo le parece bien que no haya avisos en los postes, a todo el mundo le parece bien que no maltraten los animales, ¿cierto? Que no se parquee en los sitios prohibidos, ni en los andenes, ni en las rampas de los coches de los niños, pero nadie los hace cumplir. Entonces yo lo que voy a crear es un cuerpo de profesionales que tengan, por supuesto, una selección adecuada, que estén en la calle, que estén con la debida identificación, sin armas,
con funciones de inspección, vigilancia y control, o sea, inspectores de policía, pero en la calle, que sean unos guardianes de la ciudadanía, que se encarguen de estar en la calle viendo quién comete una infracción y clavándole una multa o un comparendo. ¿Por qué? Porque todo el tema de cultura ciudadana se basa en dos elementos. Primero, que la mayoría de la sociedad quiere cumplir unas normas y le parece bien, le parecen legítimas esas normas. O sea, a nadie le gusta que le pongan una pila de basura ahí en frente a su casa. Pero cuando hay unos que incumplen, la moral de la sociedad se deteriora. Es como cuando uno está en una fila, ahí para el cine, tranquilo, comiendo papas fritas, y ve que empiezan a colarse adelante y se cuelan otros, entonces pues, empiezan a gritar, bueno, colado, colado, pero después uno piensa, bueno, es que yo por qué estoy haciendo fila aquí como un bobo. Eso pasa cuando la mayoría que quiere cumplir ve que una minoría que no cumple no le pasa nada. Entonces la sanción es un elemento complementario de la cultura ciudadana. Eso es lo que yo quiero formar, unos guardianes de la ciudadanía que dependan de la Alcaldía de Bogotá, de la Secretaría de Gobierno y de las alcaldías locales que pongan orden urbano. Del desorden urbano surge el delito. La esquina aquí, la 74 con 13, en esa esquina, esa pila de basura, ya hay una persona, un habitante de calle que está durmiendo ahí junto. Yo le tengo En una 15 pregunta días sobre eso. llegan llantas, va a haber un montón Sí, se de acumula, llantas. claro. Y ese se vuelve un sitio por el cual no se puede pasar. O sea, del desorden urbano surgen nidos de inseguridad. Me parece muy interesante la propuesta. Nosotros hemos invitado a varios candidatos que han estado acá. Digamos, no se había mencionado esa posibilidad. Usted ya dijo que eso no implicaría cambios, implicará un gran esfuerzo para no convencer, más bien para convencer a la policía de que no se puede entrometer en eso, pero me parece que es una buena... No, la policía, una digamos, propuesta. Yo voy al punto es que punto. la policía no esté en capacidad de hacer cumplir todas las No, normas. está en la obligación de cumplirlo, pero me parece interesante la propuesta. El tema es cómo manejar digamos, la visión de convivencia que usted mencionó muy bien a Mocus, que él lo logró, porque el tema de imponer multas a la gente le cansa un poco y el hecho de que pongan la multa no quiere decir que le quiten el montón de basura. Esa es la otra parte, es decir, poner multas no es suficiente. Entonces pues la gente tengo aquí, además, el decano es un escéptico. no, pero claro, tengo que tener alguna función en las preguntas. Y para ser técnicos, pongo un ejemplo. clavar una multa no es un término académico, sino es imponer una multa. Me va a tocar acá servir el de mediadora. No, Acepto. Lo ha aceptado, listo. Le pongo solo un ejemplo, Miguel. Sí, ¿cómo hacer el paso No, siguiente? le pongo un ejemplo. El paso siguiente. Hace 2 años hubo un gran debate en el Congreso sobre el tema de conducir bajo efectos del alcohol. Fíjese que estoy usando las palabras correctas. O sea, estoy diciendo conducir y no manejar, ¿cierto? Y bajo efectos del alcohol y no borracho. ¿Sí? Bueno, hubo un gran debate y hubo unas propuestas que planteaban casi que cadena perpetua a quien produjera un accidente conduciendo bajo efectos del alcohol. Ese debate afortunadamente se canalizó hacia otro tipo de sanción, que fue subir las multas por conducir bajo efectos del alcohol. Se puso digamos, una cantidad a partir de la cual había sanción muy pequeña, hubo una cantidad de críticas diciendo yo no me puedo tomar una cerveza y manejar porque entonces tal, y se puso una multa alta. Sí. Eso cambió el comportamiento de la sociedad. O sea, muchas reuniones que uno está, un cumpleaños o algo, dicen, no, yo no me tomo el vino porque vine manejando. Entonces, ese es el sentido pedagógico de la multa. Quien decide no tomarse el vino porque está manejando, es una persona que asumió un comportamiento a partir de una potencial sanción que probablemente no le iba a llegar. Con seguridad, si no se toma el vino, nadie lo para, ¿cierto? Porque no hay la capacidad para hacerlo. Pero cambió un comportamiento social, además de que redujo la accidentalidad por razones de alcohol. Entonces yo creo que ese es un ejemplo, en el cual una sanción económica puede ayudar a cambiar un comportamiento.
Doctor Pardo, antes de darle paso a los estudiantes con sus preguntas que son sobre todo programáticas, solo quiero preguntarle hacerle una pregunta sobre la posición que usted ha asumido en esta campaña respecto de las alcaldías de izquierda que han venido. Me parece que otros candidatos han asumido de frente como una crítica contra las alcaldías de izquierda y usted ha asumido una actitud mucho más ponderada, digamos, no solo frente a las alcaldías de izquierda, sino también más crítica frente a las alcaldías anteriores. Sí. ¿Cómo es su postura frente a sí, ese digamos, trabajo de Petro y sus anteriores? Yo francamente creo que la gran alcaldía de Bogotá reciente fue la de Antanas Mocus, la primera alcaldía, que fue la que cambió, digamos, el comportamiento ciudadano, o pretendió cambiar. Después vino Peñalosa, después vino Mocus, una alcaldía recortada, porque renunció antes, y no desarrolló, digamos, nada distinto a la primera, pero después vino una polarización en la cual, en todas las elecciones, Peñalosa buscaba y lo hizo, presentarse como candidato en contra de todo lo que estaban haciendo los alcaldes. Y los otros, o sea, los de izquierda, buscaban derrotar a Peñalosa porque Peñalosa quería derrotar las propuestas de ellos. Realmente la ciudad, después de Peñalosa, tuvo una gran chispa de inconformidad social. Que fue neutralizada por Lucho Garzón. O sea, Lucho Garzón le dio a las alcaldías de Bogotá, a la de Bogotá, pero a las del país, un concepto distinto. Lucho lo que dijo es, el alcalde sí es responsable de que la gente viva mejor y que tenga dignidad, no solamente de construir puentes, ¿cierto? Y Lucho le dio un sentido humano a las alcaldías. Contó con la suerte de que el país entró en un boom minero en ese momento, entonces la nación tenía plata para programas sociales, para familias en acción, para programas de apoyo en alimentación, etcétera, etcétera. Entonces empezó en Bogotá una tendencia, digamos, de política pública de subsidios, que tuvo que ver con un buen momento del país y con un buen momento fiscal de Bogotá. En Bogotá le atribuyen la gente a la izquierda esa situación, pero en Bucaramanga no ha habido ningún gobierno de izquierda y pasó lo mismo. En Barranquilla tampoco ha habido ningún gobierno, pero en Bogotá lo atribuyen a la izquierda. Entonces, la polarización entre Peñalosa y la izquierda es lo que ha frenado a la ciudad. Tan responsable de la división es Peñalosa como es la izquierda, porque básicamente son dos focos en los cuales uno quiere destruir lo que el otro hizo. Y entonces cuando arranca la campaña me dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una alianza contra la izquierda? Digo, no, pero un momentico, pero es decir, yo quiero ser alcalde de Bogotá y en Bogotá viven personas de izquierda y no puedo plantear que lo que no me gusta de esta alcaldía, que es que gobierna para un sector de la ciudad, yo proponga como alternativa que voy a hacer lo mismo, pero al contrario, que es gobernar para otro sector de la ciudad. Un alcalde tiene que gobernar para todos, no puede gobernar solamente para un sector como Petro dice que está gobernando, que es un error, pero tampoco puede, como los que están buscando coaliciones contra la izquierda, Peñalosa y Pacho Santos, decir que van a gobernar para deshacer lo que hizo la izquierda, porque dicen que la izquierda es un desastre y que aquí es todo, digamos acabado. Yo quiero aprovechar. Hay una frase de Mocus que es muy buena, es las alcaldías y los gobiernos tienen que construir sobre lo construido. Eso tiene mucho más sentido que decir que ahorita vamos a ganarles a ellos para acabar lo que ellos hicieron. Me parece muy oportuno y muy democrático el comentario y por eso quiero aprovechar para preguntarle, ¿cómo haría usted, doctor Pardo, para atraer voto de izquierda? ¿Cuál es su propuesta? Es decir, mi propuesta esa otra Bogotá, ¿cómo se ve reflejada en su propuesta? No, digamos, yo tengo mejores propuestas sociales que lo que está haciendo Petro, le quiero decir. Y quiere diferenciarse. Es decir, le digo dos casos que la gente no dimensiona. Petro y los progresistas se atribuyen muchos éxitos que son de políticas nacionales. La reducción de pobreza ha pasado en todo el país, ¿cierto? La reducción de homicidio, que ha sido importante en Bogotá, también ha pasado en todo el país. Pero aquí se lo atribuyen, digamos, al alcalde. Bueno, eso cada uno mira cómo presenta sus cosas. Pero, esencialmente, hay dos fenómenos
que son muy graves y que se han acentuado en esta alcaldía. Uno es el trabajo infantil. Es increíble, Bogotá tiene muchísima plata en programas sociales. En Bogotá aumentó el trabajo infantil a diferencia del país donde disminuyó. O sea, eso muestra que hay una política que está mal hecha, que no está bien focalizada y que no está funcionando. Que haya más niños en Bogotá que trabajen que hace 2 años o que hace 3 años, mientras en el país disminuyen, es una política equivocada. Lo otro es la pobreza. Esta alcaldía, la alcaldía de Petro, se vanagloria mucho de reducción de la pobreza, sí se ha reducido en general la pobreza, aquí y en el país, pero hay un tipo de pobreza que se llama la pobreza monetaria extrema, que es las personas que ganan menos de 2.000 pesos diarios, que en Bogotá aumentó el año pasado. Aumentó en casi 30.000 personas, de 120.000 a 148.000 personas. Eso pasó en Bogotá. Entonces yo me he propuesto una política para que Bogotá, que tiene la plata y tiene la capacidad de hacerlo, se comprometa en estos 4 años a una Bogotá sin miseria. Eso lo ha hecho, por ejemplo, Chile. Se comprometió en eso y Chile no tiene miseria, sí tiene pobreza. Pobreza sí, pero miseria es pues, una persona que duerme en la calle, ¿cierto? Una persona que no tiene, que no está afiliada al sistema de salud. O sea, eso es un compromiso que yo tengo. Esa política es mucho mejor que la de Petro, la de Bogotá sin miseria. Entonces, con eso le doy un ejemplo de que en programas sociales tengo mejores propuestas que las que tiene la alcaldía. Bueno, doctor Pardo, pasamos a nuestro siguiente módulo con preguntas de los estudiantes de la Sergio Arboleda. Y recuerdo que las mujeres también pueden preguntar. Buenos días, profesor Rafael Gómez Martínez de la Escuela de Economía. Un saludo cordial al candidato Pardo. Dos preguntas en una. El Partido Liberal al que usted representa ayudó a elegir a la izquierda durante 12 años. ¿Ustedes no creen que tienen un poco de responsabilidad frente a lo que está sucediendo en Bogotá desde el punto de vista social y humano que tanto usted pregona? En el sentido, por ejemplo, que el consumo de drogas en los jóvenes está disparado, el consumo de drogas en los parques está disparado. ¿Usted, por ejemplo, le pondría multas a los jóvenes que están consumiendo drogas en los parques o en los colegios públicos? ¿Qué tema de prevención frente al consumo de drogas y esa problemática que envenena a los jóvenes haría usted? Pero la segunda, desde el punto de vista... La segunda, Todos. Una sola pregunta. No, una sola pregunta, gracias. Una sola El pregunta. déficit económico que nos va a dejar la izquierda en 12 años, ¿usted cómo lo va a cubrir? ¿Con mayores impuestos o optimizando el uso del presupuesto? Gracias. Y un saludo. Gracias, profesor. Mandó 3 preguntas, ¿no? Mire, efectivamente un sector del Partido Liberal, que es lo que se llama el samperismo, apoyó a Garzón, apoyó a Samuel Moreno y está apoyando a Clara López. Yo nunca he estado en ese sector. Yo he estado en otro sector liberal más importante, más grande, me parece que tiene mucho más sentido de ciudad y de país, y pues no se sorprendan de que haya sectores liberales del samperismo que estuvieron en el gobierno de Samuel que estén apoyando a Clara López. Esos no me están apoyando a mí, entonces no me echa a mí una culpa que yo no tengo, sino es a ellos. Bueno, lo segundo, el tema del consumo de drogas. Ese es uno de los temas más complejos de Bogotá y más complejos en términos humanos y en términos de seguridad. De acuerdo a la encuesta de clima escolar, que es tal vez la mejor medición que hay, que es una encuesta muy grande entre estudiantes, el consumo de drogas en Bogotá es más o menos 10% de los estudiantes reconocen haber consumido drogas en encuestas comparables. No ha aumentado, digamos, significativamente, o sea, no es que sea duplicado ni triplicado, pero es grave, es grave. El distrito no tiene políticas adecuadas sobre el tema de prevención. Prevención lo identifican como conferencias en los colegios y prevención lo enfatizan en conferencias en los colegios frente al peligro de las drogas. Ese no es el enfoque correcto en los estudios más recientes que ha habido sobre el tema de drogas. El enfoque es un enfoque sobre adicción, más que sobre drogas. Una persona que consume, digamos, algún producto, legal o ilegal, puede convertirse en un adicto.
Entonces hay que prevenir los peligros de consumo de sustancias que pueden generar adicción. Cigarrillo es una sustancia legal que produce adicción. Alcohol, hay unas más benignas, chocolate. Pues hay varios políticos que tienen adicción al poder, pero digamos, la adicción no es solamente sobre sustancias ilegales. Las drogas son sustancias ilegales que producen adicción. La adicción, el poder adictivo de cada droga es distinto. Mientras estudios muestran que casi el 70% de las personas que prueban heroína por primera vez se vuelven adictos a la heroína, para cigarrillo o marihuana o alcohol es, digamos, entre 8 y 15% que tienen la posibilidad de volverse adictos, y en coca es entre 25 y 30%. Entonces, lo que hay que prevenir es, primero, mientras más consumo haya, más probabilidades de adicción hay. Por lo tanto, el acceso a las drogas es un problema que tiene que prevenirse. Por eso, a mí me parece que fórmulas como las cuales hay de venta libre de drogas son equivocadas, porque pues hay más acceso a sustancias que pueden generar adicción. La política de prevención tiene que estar basada en los colegios con los padres, con las familias. Uno de los temas más dramáticos, además de la muerte del niño que murió en el colegio Marco Fidel Suárez, es que el padre dijo que no tenía conciencia de que él fuera consumidor de drogas. Otra opinión tenían en el colegio. Es decir, los padres no tienen que estar vinculados al proceso formativo y al proceso preventivo. Un colegio no puede arreglar lo que en la familia no está arreglado. Un colegio no puede resolver lo que en el barrio no está arreglado. Por eso la política de prevención tiene que ser una política basada en seguridad en los barrios, no solamente rodear de policía los colegios, eso no es, digamos, una política que dé resultados, sino prevención en los barrios. Muchos colegios quedan enfrente a un parque y el parque es un foco de, digamos, de consumo de drogas. Los colegios tienen que hacerse responsables con su sistema de seguridad de la protección de los parques aledaños. Pero la prevención tiene que ser basada en la familia y prevención sobre adicción, no sobre drogas, porque hemos tenido 2 décadas de campañas diciendo no a la droga, cuidado con la droga, y los padres, consciente o inconscientemente, nos hemos vuelto tolerantes frente al consumo de alcohol, y el consumo de alcohol es desmesurado en la juventud, porque no ha habido, digamos, esa misma énfasis. Okay. Lo otro es la adicción. Aquí no hay tratamientos para la adicción. Los CAMAT no tienen tratamientos para la adicción. Tienen tratamientos para lo que se llama reducción del daño, que no es tratamiento para la adicción. Y esos tratamientos tienen que hacerse, y tienen que hacerse también con apoyo de la familia. El señor que duerme en la esquina tiene una familia. Seguramente fue rechazado por la familia. La familia va a estar en un drama tremendo. Entonces, todos los tratamientos de adicción tienen que hacerse buscando que haya apoyo en la familia. El tema de la plata, Bogotá tiene plata, y tiene plata porque no se ha gastado, no se ha ejecutado suficientemente en los, digamos, últimos años. Pero la tributación de Bogotá es una tributación responsable y sana, y las finanzas de Bogotá en general son finanzas sanas. Gracias. Una sola pregunta, gracias. Sí. Doctor Pardo, Julián Ramírez, estudiante de política de la universidad. Quisiera, pues una pregunta muy concreta. Quiero saber usted qué opina de que hijos y nietos de presidentes liberales digan en una carta que usted no solo no es liberal, sino que sus ejecutorias humanas y profesionales han ido en contra del Partido Liberal. Máxime cuando dicen ellos que el Consejo de Estado pide reversar los estatutos que en su momento lideró Simón Gaviria y que le permitieron a usted ser candidato del Partido Liberal. Usted dice una respuesta concreta. La respuesta concreta es que estamos en campaña política. Si no estuviéramos en campaña política, no estarían diciendo nada de eso, porque esos hijos y nietos de presidentes liberales están con Clara López y les interesa hacerle daño a mi campaña. Es política y es campaña.
Ya, ¿me escuchan? Ahora sí. Repito, señor Rafael, buenos días, soy Nicolás, estudiante de música de la universidad. Usted en un momento habló sobre la pobreza extrema y hablando de pobreza yo le quería hacer una pregunta que vi que no habló en todo el programa, sobre la pobreza mental. ¿Cómo va usted a tratar, cómo usted va cómo usted va a tratar la educación de la capital y toda esta cuestión de que yo siento, yo veo, yo percibo de que la juventud de hoy en día no está contextualizada, tiene una educación general del mundo, pero no tiene una educación contextualizada a la situación que vive el país hoy en día, el conflicto, el proceso de paz. ¿Cómo va a tratar eso? ¿Cómo va a abordar ese tema? La educación en Bogotá no se puede hablar en términos generales, hay que mirar, digamos, los distintos modelos educativos. Yo no sé, de aquí les pido un favor, levanten la mano quienes vienen de colegios públicos. Bueno, digamos, es una minoría frente a la audiencia porque precisamente las universidades privadas tienen, digamos, por supuesto, por el nivel socioeconómico, tienen una mayor composición de personas que vienen de colegios privados que de colegios públicos. Esa es la primera barrera que hay que buscar cerrar. Y es que la educación en colegios privados es en promedio de mejor calidad que la educación en colegios públicos. Empieza por un tema, digamos, muy simple de explicar, que son el tiempo dedicado a la educación. Una persona de estrato 1, de 30 años, ha estado 6,5 años de su vida en el sistema educativo. Una persona de estrato 6, también de esa edad, ha estado casi 15 años en el sistema educativo. Esa diferencia es una diferencia por el resto de la vida. Día por día, en un colegio público de doble jornada, se está 5 horas en la educación y en uno privado 8 horas. 3 horas al día hacen una diferencia el resto de la vida. Por eso es que la educación hoy en Bogotá es el principal factor de inequidad de esta sociedad. Y eso hay que reversarlo. Y hay que reversarlo mejorando la calidad del sistema de educación público. Son 900.000 jóvenes que están en el sistema de educación público de Bogotá. Hay colegios públicos muy buenos, mejores que colegios privados, ¿cierto? Pero la mayoría son colegios que no son, digamos, no tienen una calidad adecuada. En general, la educación en Colombia no tiene la calidad frente a estándares internacionales y lo hemos visto en las pruebas. Pero entonces, ¿cómo buscar mejorar la calidad del sistema de educación pública? Primero, ir hacia el proyecto de jornada única. Jornada única significa que los 350 colegios de Bogotá pues tienen que tener un número de aulas el doble de aulas de lo que tienen hoy, pues si no hay unos niños por la mañana y otros por la tarde, pues y todos están en el mismo horario, tiene que haber más infraestructura. Es imposible construir esas aulas en un periodo breve de tiempo, pero sí es posible, digamos, mejorar la situación. Yo tengo el estudio y la propuesta de que podemos construir 40 colegios nuevos en Bogotá que permitirían 100.000 niños en jornada única, más 100.000 que saldrían de los de jornada doble que quedarían liberados. 200.000 de los 900.000. Hay en Bogotá, y eso lo ha hecho el alcalde Petro, que ha sido una política muy buena, yo reconozco también lo bueno que hace, que se llama 40 por 40. 40 por 40 es un programa en el cual en colegios de doble jornada, que son la mayoría, los niños que terminan una jornada o antes de que la empiecen, van y tienen programas de música, de arte, de deporte, de actuación, de actividades artísticas, no necesariamente matemáticas o física, pero sí actividades artísticas que los hacen estar 8 horas en el sistema de educación. Ese proyecto no es tan proyecto, tiene 200.000 estudiantes y hay que continuar. Por lo tanto, la calidad empieza por dar mayor intensidad a la educación.
Los segundos son instrumentos de medición. Hay unos instrumentos de medición que miden la calidad de la educación en función de pruebas a los estudiantes. Y hay un índice que se llama Índice Sintético de Calidad Educativa, que es usado, digamos, a nivel nacional. En este índice salen los colegios que tienen mejores estudiantes, pues, salen rankeados. La fórmula que estamos planteando es la siguiente. Son dos. El gobierno nacional tiene la política de que los colegios que mejoren calidad en determinados parámetros, se les da a los profesores, al rector y al colegio unos recursos económicos. O sea, que se le paga mejor a los profesores con una prima en los colegios donde mejoren la calidad, y se le paga mejor al rector y se le da unos recursos al colegio. Bogotá va a dar una suma igual a la que da el gobierno nacional para esos mismos colegios. O sea, un estímulo a los docentes para que, y a los rectores para que mejoren la calidad. Lo otro es apoyar los peores colegios. O sea, los 100 colegios que estén rankeados más bajos en estas pruebas, darles un apoyo ¿en qué? En recursos para que la dotación física sea mejor, en recursos para que haya mejor calidad de las señales de internet para conectividad, en apoyo a los profesores para que puedan tener posgrados, para que se reduzca la brecha, digamos, en la educación pública. Pero el tema más delicado en educación en Bogotá, y me estoy extendiendo, pero es un tema bien importante, es que en la educación pública en Bogotá es gratuita y tiene cupos todas las personas que requieren educación pública. Puede que no en el barrio, porque a veces no hay cupos, pero se le asignan cupos o en colegios privados pagando, o los llevan a otras localidades. O sea, no hay barreras de acceso y la cobertura es muy grande. En esa circunstancia, lo que es inexplicable es que mientras hasta 9º grado la cobertura en el sistema educativo es de 96, 97%, que es casi total, al pasar a 10º grado baja a 67%. O sea, 1 de cada 3 jóvenes de 16 años no termina la formación de bachillerato, no termina lo que se llama educación media, que son 10º y 11. Y eso también hace una diferencia en la vida tremenda, porque una persona que no termina bachillerato tiene muy pocas posibilidades de tener un empleo formal el resto de la vida, porque todas las empresas en las vacantes que ponen para empleados exigen bachillerato, así sea para cualquier tipo de oficio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos a duplicar el número de colegios que tienen convenio con el SENA. Hoy hay 100, vamos a tener 200 colegios en los cuales en 10º y 11 se puedan, digamos, aprender oficios y se pueda iniciar o tener una carrera técnica al terminar 11. Y vamos a ampliar los cupos para educación superior y hacer que universidades públicas, pero también privadas, puedan dictar cursos en 10º y 11 que después valgan en las carreras. La universidad pública hay que ampliarla y hay que promover más estudiantes de Bogotá en la universidad pública. Entonces, el tema de calidad que menciona el amigo músico, me parece muy relevante, porque la educación y la calidad de la educación es lo que hace la diferencia en la vida. Y es hoy el principal factor de inequidad. Puede volverse en el principal factor de equidad en esta ciudad que tiene recursos. Bogotá tiene, y con esto termino, tiene más plata para inversión la Secretaría de Educación de Bogotá que el Ministerio de Educación Nacional. Con esa cifra no es razonable que Bogotá no tenga la mejor educación pública del país. Bueno, pasamos la última pregunta para... ¿Sí me escucho? Breve si la pregunta no es tan compleja e interesante. Creo que no. Ya. Mi nombre es Pamela Rosso, soy estudiante de política y me gustaría saber usted qué piensa respecto al sistema de estratificación en Bogotá y más específicamente lo que se ha llamado pobreza invisible. La primera, ¿cuál era? Estratificación. Estratificación. La estratificación que tiene que ver con lo que se ha llamado pobreza invisible. Sí, pobreza invisible o pobreza oculta también, ¿no? Sí.
La estratificación ha estado en discusión. Yo, digamos, estoy abierto a las discusiones sobre estratificación, porque estratificación quiere decir una clasificación territorial sobre el costo de los servicios. Eso, digamos, genera unas inequidades grandes que tienen que ver con lo que se llama pobreza oculta. O sea, barrios que tienen, digamos, que son tradicionales, tienen personas que van transitando hacia tercera edad, que tienen pensión, tienen una cifra, digamos, de ingresos definida que no pueden modificar y empiezan a sufrir en su capacidad de pago, por ejemplo, por las alzas en el impuesto predial que van más allá del alza en las pensiones o alzas en los servicios. Se ha pensado, y la última propuesta que no tuvo éxito de la alcaldía en reforma tributaria fue eliminar los estratos, o sea, los estratos en servicios públicos. Yo no tengo una respuesta, digamos, definida sobre ese tema. Me parece que hay que examinarlo porque puede tener ventajas, pero puede también tener desventajas en términos de el sistema de facturación de los servicios públicos. La pobreza oculta sufre mucho cuando hay ingresos fijos, digamos como por ejemplo pensiones a personas que no pueden, que ya están en una edad en la cual no puedan generar otros ingresos, con costos crecientes que son los costos de servicios o los costos de impuesto predial. Pero el impuesto predial tiene también que cumplir la norma que dice que tiene que ser proporcional a la capacidad de pago de las personas, pero no puede ir a individualizar la Secretaría de Hacienda y preguntarle a cada uno, pues, cómo son sus ingresos y no. En eso hay, digamos, situaciones que hay que buscar morigerar, pero abolir los estratos no tengo una posición, digamos, no le digo que sí, porque creo que tiene costos y beneficios, y hay que balancearlos, y no tengo el balance en este momento. Bueno, doctor Pardo, llegamos al último módulo de esta conversación desde la academia y Miguel tiene una pregunta política. Bueno, entramos al módulo más interesante. Doctor Pardo, bueno, el día que vino Enrique Peñalosa acá a conversar con los estudiantes, ese día él recibió el apoyo de un partido político que es de la Unidad Nacional, que es Cambio Radical. Y eso nos hizo pensar que, bueno, es obvio que hay una relación entre las futuras elecciones presidenciales y la elección en Bogotá. ¿Cómo ve usted todo esto? Hoy también Marta Lucía Ramírez le pidió a usted y a Francisco Santos que llegaran a adherir en algún momento dado a Enrique Peñalosa. ¿Cómo se ha manejado eso entre la Unidad Nacional, ese tipo de apoyos, esa distorsión? Porque a veces ya uno no entiende si la Unidad Nacional sigue existiendo o no cuando ve la campaña de Bogotá. Bueno, lo de Marta Lucía sí es increíble. No le hacen caso en su propio partido y le va a dar consejos a otros, pues. Eso sí. Por una solicitud. Una sugerencia. Una sugerencia. No, sí, digo, pues que más bien que subiera a ver si su partido, si alguien de su partido le hace caso, pues. Bueno, Bogotá le hicieron caso. Yo creo Hoy. que... Hoy el directorio distrital le hizo caso ¿En qué? y en que sigue apoyando a Peñalosa como directorio distrital. Entonces, le están haciendo caso. Yo creo que tienes que leer más La Silla Vacía. El directorio distrital del Partido Conservador de Bogotá No existe. me apoya a mí. Bueno, pero hoy salió una declaración. Bueno, Entonces hay que leer La Silla Vacía, les aconsejo, es muy buen portal y se informa. el mejor. El mejor portal. No, el tema de Cambio Radical. El tema de Cambio Radical es que están pensando en el 2018. Sí. No en las elecciones en Bogotá, no en qué pasa en Bogotá, sino en cómo fortalecer, y eso lo ha dicho también La Silla Vacía, pues, estoy citando a La Silla Vacía. Están fortaleciendo sus fichas para las elecciones del 2018. Correcto. Yo sí tengo el interés fundamental en Bogotá en las elecciones del 25 de octubre, no en las del 2018, que será otro escenario, y los bogotanos el interés que tienen también es que estas elecciones le resuelvan el problema de una ciudad paralizada, de una ciudad que no puede seguir en manos de la izquierda y no puede seguir en manos de quienes ya gobernaron y generaron toda una serie de conflictos. Dale. No, digamos, el nombre concreto es Germán Margalleras. Cuando Sí, por usted perfecto. Doctor Pardo, uno de los artículos que hicimos en La Silla Vacía mostraba que una parte importante de la maquinaria de los sindicatos y de izquierda están con usted, no con Clara López, como era previsible. ¿Qué tipo de acuerdos o compromisos ha hecho usted con ellos que hayan conseguido su apoyo para usted? Sí, los sindicatos son organizaciones
muy importantes en la sociedad. Han sido estigmatizados digamos, por sectores de derecha, hay que decirlo. Hay gente que dice que la educación pública es mala porque hay sindicato. No, sindicato puede haber en todas partes, puede haber aquí en la universidad, en cualquier parte puede haber un sindicato y en eso no hay que digamos, tener satanización sobre ese tema. Son organizaciones muy importantes en la vida nacional y en la sociedad y en Bogotá. Los sindicatos principales de Bogotá están apoyando mi candidatura. Porque hayamos hecho algún acuerdo, digamos, que no podamos mostrar, no. Nosotros hemos hecho un acuerdo que consiste en lo siguiente. Hay un proceso que está en las leyes y en las normas nacionales que se llama negociación colectiva. Cuando hay un sindicato, es obligación negociar con el sindicato, condiciones de los trabajadores. Y eso lo hacen todas las empresas y entidades que tienen, digamos, sindicatos. En Bogotá, a pesar de que el alcalde es de izquierda y que ha habido alcaldes de izquierda, han tenido una muy mala experiencia en los procesos de negociación colectiva. En cambio, en el Ministerio de Trabajo, en el gobierno del presidente Santos, establecimos un procedimiento de negociación colectiva del sector público que ha sido adelantado 2 veces con mucho éxito. Incluso se han negociado los aumentos salariales de 1,5 millones de empleados públicos. Entonces, ellos ven que el tema no es tanto izquierda o qué, sino quién conoce y les puede cumplir en ese tema. El otro gran tema de Bogotá para los trabajadores de Bogotá es que en la alcaldía es donde más personas de Bogotá trabajan sin tener contrato de trabajo, sino con contrato de prestación de servicios, en condiciones, en muchos casos, absolutamente indignas. En el sector salud hay contratos de 7 días. O sea, hay enfermeras que tienen un contrato de prestación de servicios de 7 días y a los 7 días tienen que ir a mirar cómo renuevan el contrato. Hay personas que llevan 18 años con contratos de cada 3 meses. Eso es una situación absolutamente indigna. Por supuesto, el tema fundamental está en el sector salud, pero en muchos sectores. En Bogotá hay entre 70.000 y 90.000 contratistas, o sea, personas que trabajan con contrato de prestación de servicios, en unas condiciones, o sea, todas las demandas las pierde Bogotá porque en un hospital, un turno de enfermera, de 12 a 8, hay una enfermera que está en la planta, le entrega a otra enfermera jefe, el paciente y los pacientes. Esa enfermera jefe que entra de 8 a 4 de la mañana tiene un contrato por prestación de servicios. Y otra entra a las 4 de la mañana hasta las 12 del día y esa enfermera jefe es de una cooperativa. Las 3 hacen lo mismo, pero una tiene protección laboral y las otras 2 tienen fórmulas para esconder una realidad laboral. Eso lo queremos modificar en Bogotá. Eso lo buscamos hacer y lo hicimos en el Ministerio de Trabajo y lo buscamos modificar en Bogotá. Eso no lo hizo la izquierda en Bogotá. Entonces los sindicatos, por eso, los principales sindicatos, los que no están ideologizados, pues dicen la izquierda nos ha echado carreta, nos echa cuentos. Quien puede generarnos unas garantías laborales, pues es aquí el doctor. Más allá de la discusión ahorita electoral, si usted gana la alcaldía de Bogotá, doctor Pardo, ¿trabajaría con Peñalosa, con Pacho, con Clara? ¿Con quién preferiría trabajar? Bogotá necesita a todo el mundo, no excluir ni de izquierda tampoco. O sea, Bogotá necesita a todo el mundo porque lo que ha tenido Bogotá como problema principal es la controversia. Y es la controversia entre la izquierda que no quiere a Peñalosa y Peñalosa que no quiere a la izquierda. Por eso yo lo que propongo es unir a la ciudad, unir a Bogotá. Porque Bogotá necesita proyectos comunes, proyectos conjuntos, necesita proyectos de más allá de una alcaldía. Construir sobre lo construido, que decía Mocus. Eso es fundamental para la ciudad. Desde que empezó este gobierno viene peleando el Ministerio de Vivienda, primero con Vargas y luego con Henao, con Petro. Una pelea permanente. ¿Eso qué significa? Que no hay vivienda en Bogotá. Entonces, de la pelea no queda sino el fracaso. Pero usted tiene un favorito así con el cual usted trabajaría. Un favorito de ellos, con el que mejor trabajaría. Miguel Ceballos. Ah, muchas gracias. Me ofrecieron puestos. No, de los candidatos,
Tal No, vez pero el es más que- capacitado de ellos. ¿Cuándo le puedo contestar? Deme unos 15 días y me Bueno. contesta. Doctor Pardo, ya para terminar, le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a los demás candidatos. Usted, si es alcalde de Bogotá, ¿cómo quisiera ser recordado en 140 caracteres? Como la persona que trajo seguridad a Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Con esto despedimos. Despedimos nuestras conversaciones desde la academia. Muchas gracias. Bueno, ¿cuándo volvemos? Los candidatos desde la academia. Hoy con Rafael Pardo. Un espacio para que usted se informe y decida por Bogotá. Una alianza de La Silla Vacía, la Universidad de Sergio Arboleda y Cable Noticias.